mundo está esperando a Xilonen y todo el mundo va a skipear a Venti. ¡No, señor de la pantalla! ¡Yo no! ¡Te voy a funar! Díselo a IFA. Díselo a IFA que hace lo que hace Venti y un poquito mejor siendo un 4 estrellas. Pero, ¿y los 4 estrellas? Efectivamente, ya tenemos los banners, los 4 estrellas y las armas que van a venir con Xilonen, con Venti. Muchos de vosotros queréis jugárosla por el arma de Xilonen y quizá os cae una elegía del fin, que es el arma de Venti. Vamos a ver si sirven, si no sirven, si merecen la pena y sobre todo una gran sorpresa en los 4 estrellas que no esperábamos y que, como veis, últimamente Hoyoverse rompe mucho los patrones establecidos durante los 3 primeros años, como de no repetir elemento, no repetir rol o no repetir elemento, rol y arma en los personajes 4 estrellas, cosa que a partir de ahora se está pasando por el mi joyo. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Que aproveche si estáis comiendo. Bienvenidos e invitados a los directos. Y vamos con los 4 estrellas del banner de Xilonen y Venti. Pues bien, lo primero, siempre os hago un pequeño análisis, ya sabéis, Venti, Xilonen es Jesucristo, merece mucho la pena, la C2 es espectacularmente poderosa, ella C0 es Best in Slot del equipo de Neuvillette, segundo mejor equipo del juego, y perdió el puesto de Best in Slot de Mabuika, el mejor equipo del juego, versus Jansan C6. A día de hoy el de Mabuika, el Best in Slot es Mabuika, Citlali, Jansan C6 y Bennett. Y hay algunas alternativas con Xilonen Jansan C6 quitando a Bennett, pero esto es otra historia que hablaré en otro vídeo. Y luego Venti es un soporte, es el primer arconte, es el personaje que cumple años el mismo día que yo, no es broma, y es una de las cosas por las que me dicen que soy el CEO. ¡No soy el CEO! No soy el CEO. No quiero ver este vídeo lleno de comentarios diciendo que soy el CEO porque no soy el CEO y se pasan con la bromita. Nah, mentira. Y resulta que a día de hoy aporta entre poco y nada. Siempre hay defensores de algún personaje en concreto cuando dicen la realidad, pero como valor a día de hoy sobre las tiradas, deseos, protogemas, tiempo de exploración y todos los recursos que puedes invertir en sacar un personaje, Venti no los merece. Hace bastante poco, junta mal, no tiene full uptime como otros personajes y además los enemigos que puede juntar te los levanta y eso hace complicado que puedas golpearlos. Aún así, para modos donde hace falta muchos enemigos como el teatro o el piso 11, el anterior al 12 del abismo, donde también hay muchos enemigos y para pasarlo más rápido para llegar al 12 y sacar las protogemas hace falta juntar, Venti no está mal y para algún evento también. Y para mundo abierto con enemigos pequeños, bueno. ¿Cuáles son los 4 estrellas? Los 4 estrellas son Yanfei, carry, piro a cargados, que depende de una aplicación alta como puede ser Shinkyu y no una aplicación extra de piro como podría ser Kazuha, que se imbuye con la ulti de piro. Entonces Yanfei, a menos que estén fuera del área de Kazuha los enemigos, no podría vaporizar. Como 4 estrellas es muy poderosa, se ha mantenido muy bien, pero el elemento piro ya sabéis que es el elemento por excelencia de los carries y de hecho el elemento y el rol más power gripeado de Genshin Impact. Y por encima de Yanfei ya no solo hay carries de 5 estrellas como Mabuika o Arlequino, sino que literalmente hay otro carry de 4 estrellas que es Gaming. ¡Ay, menciona a Gaming! Va a aparecer un hater y va a decir algo de Gaming. ¡Cállate! Si ya sabes lo que hay, ya sabes cómo te gusta Gaming. Luego, el siguiente 4 estrellas es Beidou. Lo mismo, la verdad, es un soporte que en su momento se ponía muy alta en tier list, parecía muy poderosa, por lo menos para ser 4 estrellas, pero la realidad sobre Beidou es que a diferencia de Fischl con el tiempo ha envejecido bastante peor. Sí que se utiliza en el equipo de Neuvillette porque se activa con los cargados también y le da un escudo para jugar electrocargados, pero Neuvillette tiene a día de hoy infinitas combinaciones donde no requiere a Beidou principalmente y utiliza mejor a Fischl o a Ororon en equipos de electrocargados. Así que Beidou es un buen 4 estrellas, es un soporte, y esto es importante, pero con el tiempo también se ha visto un poquito desplazada, principalmente frente a Fischl. Y tenemos el último personaje 4 estrellas, que no pinta nada en el banner,
y que rompe muchos patrones, porque los soportes dedicados de un elemento siempre, principalmente, alguna excepción ha habido, nos han traído ese soporte dedicado con el banner de su carry correspondiente. Sara siempre vino con Raiden, Gorou vino principalmente con Itto, pero hubo un banner donde no vino con Itto, Mika principalmente con Eula, pero en la 3.5 de Sumeru vinieron Ayaka y Shenhe con Mika, que no tenía sentido alguno porque Mika es físico para Eula, y sucesivamente con el resto de soportes dedicados, hasta el punto de que Faruzan sí que vino siempre con Scaramouche o Xiao, y resulta que por primera vez viene Faruzan junto a Venti. Esto es raro, es muy raro. Y no sé si tiene que ver con que ahora en la 5.5 hay un nuevo set de descendentes que sí beneficia y mejora a Xiao, y en vez de darte en la 5.6 o 7, que en la 6 se supone que saben los banners, a menos que haya cambios, porque ya sabéis que filtración es filtración y no se pueden fiar de ella, que luego miñiñean. Y a menos que haya cambios en la 5.6 o en el banner de la 5.7 que no conocemos y venga Xiao y quieran no traerlo con Faruzan para que no sea tan sencillo encontrar el pick de los equipos de Xiao con el nuevo set. Spoiler, he estado viendo las búsquedas de Xiao con el nuevo set a ver si mucha gente lo estaba probando y jugando con su mejor equipo y tal, y prácticamente no hay. Y no entiendo Faruzan, pero viene en el banner. Viene Faruzan en el banner, a lo mejor por si alguien ha estado construyendo a Xiao con el nuevo set y ahora quiere a Faruzan porque no la tenía. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Ahora, las armas, ¿merecen o no merecen la pena? Pues bien, la verdad es que de primeras os doy un gran no, así en pantalla, los editores, meterle dramatismo. ¡No! ¿Por qué? Porque la Elegía del Fin, el arma de Venti, a día de hoy no es un arma que sea best in slot de ningún personaje. Hay una variante rarísima de equipos de Jutao con Amber Nobleza Elegía del Fin, que a día de hoy es superada por otras 25 combinaciones de equipos, pero es una mención honorífica. Y luego aparte también Yelan a C0 en equipos con doble hidro o mucha generación de energía, con más de 210 de recarga. También Yelan puede llevar esa Elegía del Fin, principalmente en Hyperbloom para bufar la maestría del equipo, o en algún Raiden National para también bufar la maestría del equipo, ya que Xiangling hace dobles reacciones. Es raro y es un arma tremendamente de nicho. Yelan la considero y la recomiendo mucho más con C0, llevar Favonius. Y cuando tienes la C1 ya meter su propio arma o armas que le den proporción crítica y demás, porque el daño de Yelan es abismal y el daño unitario de Yelan como sub-DPS es el mejor del juego, sobre todo si tienes constelaciones C1 y Aqua. Así que la Elegía del Fin tiene un nicho pequeño, pero no hay tanta gente que la utilice realmente bien y es muy extremadamente situacional. Y vamos y cerramos el vídeo con el arma de Xilonen. En mi opinión, es un arma que no es tan importante como podría parecer y muchos juegan Xilonen con su arma. ¿Cuál es el problema y por qué yo no la recomiendo? Y eso hace que este banner sea un skip total. Pues bien, este arma le da defensa porcentual y una pasiva que bufa un 25% daño elemental el equipo, así resumidamente. ¿Esto es bueno? Es bueno. ¿Es daño? Es daño para todo el equipo. ¿Qué ocurre? Que si a Xilonen le quitas el Favonius, le quitas dos cosas muy importantes. Quitas, número uno, las partículas al equipo, y esto hace que muchos equipos no tengan Perma Ulti, y sobre todo siendo Xilonen un personaje muy bueno para Mabuika, para Nubilet, los dos mejores carries del juego, y Arlequino, además, en algunas variantes de equipo de Arlequino, tercer mejor carry del juego, prefieres, digamos, amarrar. Ya sabéis la frase de póngale Favonius para que amarre. Y ese Favonius es muy interesante, no solo porque amarra el equipo con las partículas, sino que amarra la propia Xilonen porque te da 61 de recarga y es toda la recarga que requiere Xilonen. Y ahí ya solo te queda la tarea de buscar probabilidad. ¿Qué ocurre con su arma? Que tienes este bonaño elemental,
pero tienes que buscar toda la probabilidad la recarga de energía, perdón, en su stat, porque no te la da el Favonius, y no tienes las partículas extra. Con lo cual, como están parecidos en mi opinión de aporte, pero el Favonius es un 4 estrellas y su arma es un 5 estrellas y cuesta deseos, y es la oportunidad de sacar a otro personaje como Escofire o como Skirk, que van a venir pronto, es mejor, en mi caso, dar la recomendación y mi opinión de que ese arma no vale tanto la pena. Es buena. Y al final puedes llevar con ese arma triple defensa mucha recarga en substat y te olvidas. Con Favonius hay que buscar casco de probabilidad o substat de probabilidad. Pero creo que en comparación gana por goleada el Favonius en Xilonen, así que no os calentéis por las armas. Los 4 estrellas todavía no se han confirmado, tenemos las armas, digamos 4 estrellas, pero es lo menos importante de los banners, la verdad. Así que este es el vídeo, estos son los banners y sobre todo lo que la gente suele esperar son los personajes 4 estrellas para saber si se va a volver loco por Xilonen C2, a lo mejor le viene bien y saca una Faruzan C6 para sus caramuchos, su Xiao, que a lo mejor no lo teníais. Así que, poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Bienvenidos a los directos, estará por aquí la pantalla de las horitas y demás. Nos vemos en directo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.